algo muy interesante. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. Bienvenidos a Despertar Consciente, tu espacio para transformar tu vida y despertar tu ser. Un paso más hacia una vida plena y auténtica. Empecemos. ¿Y si te dijera que todo lo que conoces sobre la realidad es una ilusión? Que aquello que consideras sólido, fijo e inmutable podría ser moldeado y transformado por el poder de tu mente. Suena imposible, ¿verdad? Durante años, la ciencia nos ha enseñado que el mundo físico está regido por leyes inquebrantables y que la mente humana es solo una espectadora limitada de esa realidad. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si existiera una conexión profunda e invisible entre nuestras mentes capaz de alterar no solo nuestra percepción, sino la realidad misma? Jacobo Grinberg, un científico mexicano, dedicó su vida a responder estas preguntas, desafiando los límites de la ciencia y lo que creíamos saber sobre la conciencia humana. Entre sus investigaciones, Grinberg se cruzó con Pachita, una curandera mexicana cuyas cirugías psíquicas parecían imposibles de explicar. Con un simple cuchillo oxidado y sin anestesia, Pachita realizaba operaciones que dejaban a sus pacientes sanos, sin cicatrices y sin dolor. Para muchos era brujería, para otros milagros, pero para Grinberg era la evidencia de algo mucho más profundo. Una red subyacente que conecta todo en el universo, a la que llamó la latiz. Lo que descubrió Grinberg no debía haber salido a la luz. Sus teorías desafiaron las creencias tradicionales de la ciencia, y sus hallazgos lo llevaron a una misteriosa desaparición en 1994 que, hasta el día de hoy, sigue sin explicación. Prepárate para un viaje fascinante que te llevará a lo más profundo de la mente humana y más allá, donde la ciencia y lo esotérico se encuentran y donde la línea entre lo posible y lo imposible simplemente se desvanece. ¿Qué fue lo que descubrió Jacobo Grinberg y por qué desapareció? Descubramos juntos el misterio. Jacobo Grinberg nació en la Ciudad de México en 1946, en el seno de una familia de clase media. Desde muy joven, mostró una curiosidad insaciable por entender el mundo que lo rodeaba, pero no se limitaba a preguntas simples. Mientras otros niños soñaban con aventuras típicas de la infancia, Jacobo se preguntaba cosas que pocos adultos siquiera consideran. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la realidad? Su vida cambió drásticamente a los 12 años cuando su madre murió de forma repentina. Ese evento lo marcó para siempre, dejándolo con una duda que se convertiría en el motor de toda su carrera. ¿Es la realidad que percibimos todo lo que existe o hay algo más allá? Para Jacobo, la muerte de su madre no fue solo una pérdida emocional, sino el comienzo de una búsqueda espiritual profunda. En su adolescencia, mientras sus compañeros iban al cine o jugaban fútbol, Jacobo se sumergía en libros de parapsicología, filosofía oriental y ciencias ocultas. Estos temas lo llevaron a estudiar psicología en la UNAM, donde rápidamente destacó como un estudiante brillante, pero también como alguien que se atrevía a cuestionar las creencias tradicionales de su disciplina. Tras graduarse, su hambre de conocimiento lo llevó a la Universidad de Nueva York, donde estudió neurofisiología.
Allí profundizó en cómo los impulsos eléctricos en el cerebro moldean nuestra percepción de la realidad. Sin embargo, para Jacobo, los experimentos y teorías tradicionales no eran suficientes. Sentía que faltaba algo, una pieza que conectara lo físico con lo espiritual. De regreso a México, Jacobo comenzó a explorar cómo las prácticas ancestrales y la ciencia podían unirse para explicar fenómenos inexplicables. Estaba convencido de que la mente humana tenía un potencial mucho mayor del que la ciencia tradicional estaba dispuesta a aceptar. Así, su búsqueda lo llevó a una de las figuras más enigmáticas de su vida, Pachita, una curandera que parecía desafiar todas las leyes de la realidad. Jacobo no solo quería entender la mente, quería descubrir los secretos más profundos de nuestra existencia. Cuando Jacobo Greenberg escuchó por primera vez sobre Pachita, sus colegas científicos se burlaron de la idea. Una curandera que realizaba cirugías con un cuchillo oxidado, sin anestesia, sin equipo médico, y aún así, logrando resultados sorprendentes. Para muchos, esto era pura superstición, pero para Jacobo era una oportunidad única para investigar algo que podría cambiar nuestra comprensión de la realidad. Pachita, cuyo verdadero nombre era Bárbara Guerrero, era conocida en México como una chamana con habilidades extraordinarias. Decía estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, cada vez que entraba en trance. Fue en ese estado alterado de conciencia donde realizaba sus cirugías psíquicas, rodeada de un pequeño grupo de seguidores y pacientes desesperados que buscaban curas para enfermedades que la medicina tradicional no podía resolver. Jacobo comenzó a observar estas sesiones con escepticismo, pero lo que presenció lo dejó sin palabras. No necesitas imaginarlo. Escucha cómo él mismo lo describe. En las propias palabras de Jacobo, esto es lo que vivió al estar presente en una de las sesiones de Pachita. Ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Para Greenberg, estas cirugías no eran magia ni milagros, sino evidencia de algo más profundo. Observando a Pachita, comenzó a plantearse una pregunta radical. ¿Es posible que la mente humana tenga el poder de alterar la realidad física? Según su hipótesis, Pachita operaba en un nivel de conciencia superior, donde podía manipular una conexión invisible entre mente y cuerpo, algo que la ciencia tradicional ni siquiera había comenzado a explorar. Greenberg creía que esta conexión podía explicarse mediante una red subyacente que unía a todos los seres vivos, la látice. En su investigación, Jacobo se dio cuenta de que Pachita parecía acceder a un campo de energía o información donde los límites entre lo físico y lo mental se desvanecían. Podía ser que los órganos que extraía e implantaba fueran manifestaciones de esa energía, moldeadas por su intención y concentración. Para él, estas experiencias eran más que simples anécdotas, eran evidencia de que la percepción tradicional de la realidad estaba incompleta.
La mente, pensaba, no era solo un observador pasivo de la realidad, sino un creador activo capaz de influir en el mundo físico. El tiempo que Jacobo pasó con Pachita no solo desafió su escepticismo inicial, sino que lo impulsó a buscar respuestas que la ciencia moderna aún no podía ofrecer. Pachita no era simplemente una curandera. Para Greenberg era una ventana hacia los misterios más profundos de la conciencia y la realidad misma. Imagina por un momento que el universo no es lo que parece. Lo que ves, tocas y sientes no es más que la superficie de algo mucho más profundo. Ahora imagina que detrás de todo lo que existe hay una red invisible que conecta absolutamente todo, desde las partículas más pequeñas hasta los pensamientos y emociones humanas. Esta es la teoría de la látice, la idea revolucionaria de Jacobo Greenberg, que desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. Para entenderla, piensa en una telaraña gigante. Cada hilo representa una conexión, no solo entre objetos físicos, sino también entre mentes, emociones y energía. Según Greenberg, esta látice es una estructura fundamental que sostiene el universo y que interactúa constantemente con nuestra conciencia. En otras palabras, no somos simples observadores pasivos de la realidad, somos participantes activos que a través de nuestra mente influimos en la red y moldeamos lo que experimentamos. Un ejemplo práctico de esta teoría podría ser algo que muchos hemos vivido: sentir que alguien te está mirando y al voltear confirmar que es cierto. O pensar en una persona y que de repente recibas un mensaje suyo. Para Greenberg, estos fenómenos no son coincidencias, sino manifestaciones de la conexión que existe entre nuestras mentes a través de la látice. Pero lo que hace a esta teoría aún más fascinante es cómo se alinea con conceptos modernos de la física cuántica, como el entrelazamiento cuántico. En este fenómeno, dos partículas separadas por enormes distancias parecen estar sincronizadas instantáneamente, como si una red invisible las uniera. Para Greenberg, la látice es esa red, no solo entre partículas, sino entre todo en el universo. ¿Y cómo funciona esto? Según su teoría, nuestras mentes son como antenas que sintonizan y proyectan información en esta red. Al concentrarnos en un pensamiento o intención, influimos en la látice, y esa influencia puede manifestarse físicamente. Esto explicaría fenómenos como la telepatía, la intuición y, en casos extremos, las cirugías psíquicas de Pachita. Piensa en la película Matrix. En ese mundo, los personajes descubren que la realidad no es fija, sino un programa que puede reescribirse. De manera similar, Greenberg proponía que la realidad es maleable y que al entender cómo interactuar con la látice podríamos trascender los límites que creemos insuperables. La teoría de la látice también explica por qué las prácticas ancestrales, como el chamanismo, parecen funcionar. Greenberg creía que al comprender esta red, podríamos desbloquear el verdadero potencial de la mente humana y transformar nuestra relación con el universo. En pocas palabras, la látice no solo une todo lo que existe, sino que también nos da el poder de ser creadores de nuestra propia realidad. La pregunta es, ¿estamos listos para aceptar esta responsabilidad? Jacobo Greenberg no se conformó con teorizar sobre la látice. Quiso demostrar su existencia a través de experimentos. Uno de los más fascinantes involucró la sincronización cerebral entre dos personas, un fenómeno que parecía desafiar las leyes de la física y la neurociencia convencional. El experimento era sencillo en diseño, pero revolucionario en sus implicaciones. Greenberg seleccionó parejas de voluntarios y los colocó en dos habitaciones separadas, completamente aisladas electromagnéticamente. Las cámaras estaban insonorizadas y oscuras, diseñadas para eliminar cualquier posible interferencia externa. A uno de los participantes se le exponía a estímulos visuales, como destellos de luz,
mientras el otro permanecía en completo silencio y sin información sobre lo que estaba ocurriendo. Lo que Greenberg y su equipo encontraron fue impactante. Las ondas cerebrales del participante expuesto a los estímulos mostraban patrones específicos que, de manera sorprendente, también aparecían en el cerebro del segundo participante, a pesar de no haber recibido ningún estímulo. Los cerebros de ambas personas parecían estar sincronizados, como si hubiera una conexión invisible entre ellos. Este fenómeno no era fácil de explicar con las herramientas de la ciencia convencional. Greenberg interpretó estos resultados como evidencia de la lattice, una red subyacente que permitía la transferencia de información entre las mentes sin necesidad de contacto físico o comunicación verbal. Sin embargo, la comunidad científica no estaba lista para aceptar estas ideas. Muchos criticaron sus métodos y desestimaron sus hallazgos como coincidencias o errores experimentales. Los escépticos argumentaban que no había pruebas suficientes para sostener algo tan radical como la existencia de una conexión directa entre las mentes humanas. A pesar de las críticas, Greenberg continuó defendiendo su trabajo. Para él, la ciencia debía ir más allá de sus propios dogmas y abrirse a lo desconocido. Estaba convencido de que estos experimentos eran solo el comienzo de una nueva forma de entender la conciencia y su relación con la realidad. Aunque sus investigaciones no fueron ampliamente aceptadas en su tiempo, hoy en día conceptos como el entrelazamiento cuántico y la no localidad están comenzando a dar credibilidad a sus ideas. Greenberg estaba adelantado a su época, y sus experimentos siguen siendo una invitación a explorar los límites de lo posible en nuestra comprensión de la mente humana. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg tenía programada una conferencia para presentar los avances de su investigación, pero ese día simplemente no llegó. No dejó una nota, no hubo señales de lucha, ni pistas sobre lo que pudo haber pasado. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. La última persona en verlo fue su esposa, Teresa Mandl, con quien vivía en una casa en la Ciudad de México. Según vecinos y conocidos, su relación parecía normal, pero había detalles que después se volvieron sospechosos. Teresa no reportó su desaparición de inmediato, y poco tiempo después también desapareció, dejando más preguntas que respuestas. La ausencia de Greenberg desató una oleada de especulaciones. Algunos creen que su trabajo llamó la atención de agencias gubernamentales o corporaciones interesadas en su teoría de la lattice. Según esta teoría, si la conciencia realmente puede influir en la realidad, quien controle ese conocimiento tendría un poder inimaginable. Podría haber sido silenciado porque sus descubrimientos eran demasiado peligrosos para salir a la luz. Otros sugieren que Greenberg alcanzó un nivel de conciencia tan avanzado que cruzó a otra dimensión, quedando atrapado en ese estado. Aunque esta teoría suena fantástica, no es tan descabellada para quienes conocían su trabajo. Jacobo estaba profundamente convencido de que la mente podía trascender los límites de la realidad física, y algunos creen que podría haber probado su teoría de una manera literal. También hay quienes piensan que su desaparición fue voluntaria, un retiro espiritual para continuar sus estudios lejos del escrutinio público. Sin embargo, esta idea parece menos probable, dado que nunca se volvió a saber de él. El impacto de su desaparición fue profundo. Por un lado, avivó el interés en su trabajo, convirtiéndolo en una figura de culto para aquellos interesados en la conexión entre ciencia y espiritualidad. Por otro, permitió que sus críticos lo ridiculizaran, diciendo que su desaparición era prueba de la falta de fundamento en sus teorías. Hoy, décadas después, el caso de Jacobo Greenberg sigue siendo un misterio.
Su ausencia dejó un vacío, pero también una lección. A veces, el precio de buscar la verdad más allá de lo convencional puede ser más alto de lo que imaginamos. Jacobo Greenberg desapareció, pero su legado sigue vivo. Sus teorías, ridiculizadas por algunos en su tiempo, ahora resuenan con investigaciones modernas. Conceptos como el entrelazamiento cuántico, la no localidad y el poder de la mente para influir en la realidad están siendo explorados por científicos de todo el mundo. Lo que antes parecía ciencia ficción ahora comienza a parecer plausible. Greenberg no solo unió ciencia y espiritualidad, nos dejó una invitación audaz. Cuestionar nuestra percepción de la realidad y si lo que consideramos real no es más que un reflejo de nuestra conciencia. Y si tenemos el poder de moldear el universo que nos rodea. Estas ideas, tan radicales como inspiradoras, nos empujan a explorar los límites de nuestra mente y a imaginar un futuro donde lo imposible se vuelve posible. Pero estas preguntas no son solo para científicos o místicos, son para todos nosotros. Tú también formas parte de esta red que conecta todo. Piensa, ¿alguna vez has tenido una conexión tan profunda con alguien que pareciera ir más allá de lo físico? ¿Has sentido que tus pensamientos influyen en lo que sucede a tu alrededor? Quiero que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez te ha pasado algo que no puedas explicar? ¿Algo que desafíe lo que creías posible? Escribe Matrix en los comentarios si te sientes parte de esta red y cuéntanos lo que piensas. Y si este video te hizo reflexionar, no olvides dar like, compartirlo y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir explorando temas como este y a llegar a más personas interesadas en descubrir los misterios de la mente y la realidad. Recuerda, la realidad no es lo que parece.